A ver, Rafa, pon atención porque te voy a dar la historia para que realices el guión de una película. A ver. Fíjate bien. Tiene 13 años. El 29 de enero salió, como siempre, a las 6:30 de la mañana. Caminó a la escuela, a la secundaria donde él estudia, en Acatlán de Osorio. A unas cuantas calles de su casa se le acercó un taxi conducido por un hombre que había sido pareja de su abuelita y que en otras ocasiones lo había llevado a la escuela. Entonces el hombre del taxi le dijo: ven, súbete, te llevo a la escuela. Y el niño, sin ninguna desconfianza, se subió al auto. Antes de llegar a la escuela, se detiene el taxi y se suben otros individuos al vehículo y se arranca y se lo llevan amenazado a un lugar diferente de la secundaria. Ahí lo tienen y entonces le hablan a la abuela y le piden dinero a cambio de devolver al niño a su casa. Pues entre que no tengo dinero y entre que déjame pedirlo, la abuela le entrega al hombre un poco menos de 50,000 pesos, como 47 y fracción, a los 4 días de tener detenido al niño. Pero resulta que como el niño los identifica y desde luego el niño iba a decir quién se lo había llevado, el jefe de la banda decide asesinarlo. Entonces sacan al niño de la casa donde lo tenían, lo empiezan a golpear y le empiezan a lastimar con un cuchillo. A picar. ¿Cómo fue que el niño dijo: me tengo que salvar de este dolor, de estos golpes? Finge que se muere. Aparenta que está sin sentido. Y entonces estos delincuentes van y lo tiran por ahí en un paraje. Mientras tanto, la abuela ya había hecho la denuncia correspondiente y el grupo que en esa localidad se encarga de la prevención del delito y de los delitos de alto impacto empiezan a rastrear, a hacer preguntas, a investigar, a analizar la información que dio la abuela por teléfono y logran tener indicios de los responsables. Entonces ya cuando tienen la certeza por alguna cuestión que logra identificar la abuela, logran saber que el responsable era este hombre Jesús Huerta, que es el que ella había conocido previamente, y lo manda a buscar y logran detenerlos en la carretera Acatlán, San Juan, Ixcatixtla. Pero el niño, después de que finge su muerte y de que había sido abandonado en un lugar, se levanta todo lastimado, todo lleno, y se va caminando hasta su casa y ya en su casa lo llevan al hospital, pero los responsables son detenidos. Los bestias. Increíble. ¿A poco no es una buena historia? Sí, aunque la verdad es que tendrían que ser pésimos actores porque son, además de malvados o idiotas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que o sea, el niño se finja muerto y ellos ni siquiera se percaten que en efecto no está muerto? Sí, pero que es una desgracia que hagan esto contra menores de edad. Eso es lo que es terrible. Que haya ese tipo de maldad tan grande. Sí. Sin embargo, pues analizando un poquito la conducta del niño, tiene 13 años, es un puber entrando a la adolescencia que posiblemente tenga mucha información a través de las redes, de los medios, y no es el primer caso que conocemos que fingiendo estar muerto logra salvarse. El instinto de conservación, pero el buscar la alternativa exacta te habla de mucha habilidad y de control de las emociones. Lo primero es dejar de respirar, no hacer ningún movimiento para no levantar nuevamente la sospecha de que aún tienes vida. Lo segundo, dejar pasar un tiempo considerable entre el último golpe y ya no escuchar ningún ruido que a él le indique que todavía andan por ahí. Lo tercero, la adrenalina, todo lo que da para irte caminando, orientarte lesionado,
Después de 4 días en cautiverio, donde posiblemente estuviste deprivado de comida y de agua, que eso es básico para el funcionamiento del sistema nervioso, orientarte y caminar hasta llegar. Y después señalar e identificar a los secuestradores, porque ya lo hizo, el chiquito parece ser que ya lo hizo. Y todo esto te habla de mucho temple. Las condiciones del barrio donde fue levantado, pues no te habla de una gran estimulación familiar, de una excelente alimentación, no. Simplemente lo que él ha aprendido a través de los medios de la información. Y eso es sensacional. Sería muy interesante dar un seguimiento a distancia de qué va a ser de este niño. Sobrevivir a un secuestro, tener el valor y la capacidad rápida a nivel de inteligencia para solucionar en crisis y salvar tu vida. Creo que eso te habla de la madera de la que está hecha este niño, y ojalá hubiera más jóvenes así. Por otro lado, bueno, pues el mensaje va para las abuelas. Ojo, antes de involucrarse, investiguen los antecedentes. 77 años, Celia Sánchez y Torres, llama de Progreso Nacional. ¿Cuál es el nombre de la persona que tiene su voz ronquita? Se me hace conocido. Más o menos. Creo que yo, ¿no? Más o menos. Yo ayer dije que era yo, pero tampoco me la creía. Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Y continúa Celia. Por otro lado, los cines de barriada de mi época eran Anáhuac, Universal y el de semilujo, Roxy. Y un saludo a mi maestro enojón, pero tan querido, Héctor. ¿El Roxy es el que estaba en Yucatán? Sí, son helados. ¿Sí? Son helados. También ahí en la Condesa. Ay, Cine Roxy. Sí, el Cine Roxy fue muy famoso, un cine muy bonito. Y en efecto ahora en la Cineteca Nacional hay un puesto de helados. De las Roxy, claro, no pueden faltar. ¿Y quién es el de la voz ronquita, pues? ¿Quién sabe a quién se refiere? Porque vamos a hablar todos. Que identifiquen. No, tampoco es si es hombre o mujer. Dice la persona. ¿Cómo dice? Dice la persona. No, entonces seguiremos con la duda. Con la duda. No hay mucho que pensar. Ay, bueno, ¿cómo dejan a las personas con la inquietud? Es que ellos sí saben de qué están hablando en ese momento. Cuando se lee su recado ya pasó 5 o 10 minutos, ya quién sabe en qué habla, ¿no? 60 años, Lucina Tolsa, de Miguel Hidalgo. Se están olvidando del cine Estrella, que estaba por la colonia Algarín, cerca de la calzada de Tlalpan. Asistía mucho ahí y llegué a ver, por ejemplo, El Gran Caruso, Magnolia y Cantando bajo la lluvia. Era una magnífica programación. Nosotros íbamos también al cine Florida, porque ahí vivía una tía cerca. Y es maravilloso, porque era el cine más grande de América. Sí, más de ¿Sí? Y ya entonces lo sabíamos. ¿Dónde Entonces estaba? en Carmen. Peña y Peña, creo. Peña y Peña, exacto. Peña y Peña, Por ahí muy junto cerca al del Carmen. Exacto. El Cerca de la cine Plaza del internacional Estudiante. no lo superó en número de butacas. No, era muy grande también el internacional después, pero el Florida siguió siendo el más grande. Creo que eran Tenía más de balcón, 5,000 además. butacas. Sí. No, era una cosa impresionante, o sea, ese sí era así a la lejanía, ya te puedes imaginar, hasta atrás iban casi todos los chavitos de secundaria, ¿no? Por supuesto, pero sí era un cine fabuloso. Yo iba mucho ahí porque nosotros vivíamos en el centro histórico, en las calles de Brasil. Entonces, los cines que a mí me tocaba ir, pero el Máximo, el Alarcón, el Florida, particularmente esos, eran los que más iba, porque tenían programación también para que podíamos entrar en esa época. Esta frontera de que para niños y adultos no existía muy bien. Imagínate, nos prohibieron la entrada para ver El Jorobado de Notre Dame con Anthony Quinn y Gina Lollobrigida. O sea, mi papá nos llevó y se tuvo que regresar porque no nos dejaron verla. Pero en aquellos otros cines sí, por lo general pasaban películas, pues, todas estas de Scaramouche y ese tipo de cine norteamericano de esa época, como decía la señora del cine Estrella, ese tipo de programación, que pues no había tanto problema, ¿no?
Hubo un personaje que juntaba en número de 30 o 40 estudiantes de esa zona del centro donde estaban las preparatorias y facultades, y se los llevaba en masa y los metía al cine. Palillo, un cuate que fue porrista, que dirigió la porra universitaria, y se jalaba 20, 40, 50, los dejaba en un cine y luego iba por otros y los metía a otro cine. Él estudió arquitectura. Bueno. No, psicología. ¿Psicología? Psicología, se graduó en eso, en psicología. Luis Martínez Palillo, fue muy famoso. ¿Cómo no? Ahorita me acuerdo que por ahí también estaba el cine Goya. Cine Goya, sí, ahí los llevaban. Ahí nace el nace Goya. Lo de la porra universitaria, que esa ¿no? porra se la acreditan precisamente a este muchacho Palillo. A Palillo, exacto. Era muy amigo de López Mateos, le regaló una casa que tenía así una entrada por un lugar y salida por otro. No, y llegaba a los Juegos Poliuniversidad, llegaba en helicóptero. En helicóptero, sí. Sí, o llegaba una caravana de convertibles con Panicano y todas las estrellas del cine. Las llevaba a todas las estrellas del cine, de la época, Ana Berta Lepe, Sonia Frió, eran como madrinas. Y empezaba la porra, corría de un lado a otro dirigiendo la porra y luego se trepaba a la tribuna. Ajá, era muy hábil. Y lo empezaban a ayudar y no solo lograba subirse a la tribuna, sino que lo empujaban para subirse al segundo piso del estadio universitario. De ahí lo jalaban y seguía hasta el Palomar. Hizo películas, llegó a filmar unas 2 o 3 películas. Una con Joaquín Capilla, donde bailan un mambo, una cosa así, con Tintán y Ruinsky, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Paso a la Juventud. Hay un baile de mambo y ahí sale el tal. Sale Capilla, que le ponen otro nombre. Sí. Y salen escenas de los Juegos Centroamericanos. Y se supone, claro. En Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria, sí.